Data Science Research Perú viene capacitando a profesionales y empresas de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Visión: ser referente y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando en nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Bueno, buenas noches con todos. Este es una masterclass, un pequeño fragmento de lo que vamos a ver en el curso de Apache Airflow. Me represento, soy Luis Bendezú. Yo tengo más de 12 años de experiencia, bueno, al inicio como developer y ahora como Senior Data Engineer, trabajando en empresas como Bell Corp y ahora Talently. Y bueno, damos inicio a la masterclass de ejecución externa de DAX. Y para empezar con eso, primero voy a comentar un poco para darles contexto de si es que conocen o qué tanto conocen de Airflow. Primero, ¿qué es Airflow en sí? Airflow es básicamente un orquestador. Si bien Airflow puede orquestar cualquier tipo de procesos que se tengan. Y esto está, bueno, esta aplicación de Airflow está desarrollada en Python. Eso quiere decir que se cuenta con el poder de Python para poder hacer lo que se necesite, ¿no? Eso quiere decir que se puede hacer desde, por ejemplo, comprimir, extraer archivos, utilizar APIs, conectarse o utilizar algún SDK de alguna otra aplicación, hacer migraciones completas de bases de datos, invocar servicios externos. Se tiene todo el poder de Python para poder hacer lo que se necesite. Sin embargo, al ser un orquestador, lo que sí se sugiere es que Airflow solamente se utilice, en su mayoría al menos, para hacer tareas muy poco pesadas o solamente de orquestación en sí, ¿no? Derivando toda la carga o cargas pesadas a otros componentes que podamos tener. Entonces, esta es una arquitectura básica de Airflow. Es como que la arquitectura genérica. Y si se dan cuenta, tenemos varios componentes, como, bueno, acá en esta parte del web server, acá mencionan la interfaz de usuario porque al final, bueno, eso se renderiza en el web browser que puede hacer alguna persona, ¿no? Por ejemplo, Chrome, Internet Explorer, Edge o Firefox, por ejemplo. En este web server lo que se hace es básicamente manejar toda la interfaz gráfica que el usuario va a ver. Es decir, por ejemplo, qué procesos eh, tiene configurados en Airflow este usuario o este grupo de usuarios, qué tareas tienen estos procesos que ya están configurados. Después tenemos también la base de datos, que es básicamente de metadata. ¿Por qué de metadata? Porque es información de todo lo que tiene que ver con Airflow. Por ejemplo, las variables que se están guardando, el historial de las ejecuciones, de los DAGs, también el historial de las tareas que pertenecen a cada proceso o DAG, ¿no? Y también tenemos la parte del scheduler. El scheduler básicamente es una instancia que se ocupa eh, de tomar y ordenar
todas las corridas de un proceso que se vaya a realizar. Por ejemplo, si tengo, digamos, 5 procesos, 5 DAGs, este scheduler lo que hace es, dependiendo de cómo se haya configurado, puede decir, ah, ya, este de repente tiene que correr a las 5 p.m., por ejemplo, ¿no? Y puede ser otro que se haya configurado a las 7 p.m., por ejemplo, y esto lo que va a hacer es mandarlo a ejecutar en la configuración más básica, en la misma instancia del scheduler, puede estar el executor, y en otro caso, podría enviarse a un worker, que básicamente un worker es una instancia adicional donde se procesan algunas tareas, ¿no? Y bueno, después tenemos la parte que es el DAG Directory. Eso básicamente es una carpeta, un folder, en donde se encuentran los archivos de los DAGs. Esos archivos de los DAGs son archivos que están desarrollados en código Python. Y ahí se define, ¿no? Se define, por ejemplo, los nombres, periodicidad de los procesos. Por ahí puede ser que hayan dependencias de librerías y las tareas en sí, ¿no? Entonces, todo está desarrollado en Python y se pueden tener uno o muchos de estos procesos que les vamos a llamar DAGs. Ahora, esta es la representación gráfica de un DAG. Como pueden ver, este DAG tiene varias tareas. Por ejemplo, aquí tiene la primera tarea que es ingestar, analizar, luego ver integridad, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se llega a un punto deseado, que podría ser tener un output, como en este caso, tener un reporte, quizás dejar un reporte en CSV o quizás cargar el reporte en una tabla, en una base de datos, ¿no? Eso dependerá mucho eh, de la naturaleza de la tarea que se necesita completar, ¿no? Entonces, esto es muy variable y cada proceso que tenemos, cada DAG, debería ser normalmente distinto a otro, ¿no? Entonces, esto básicamente es como un flujo que tenemos de nuestro proceso. Ahora vamos a explorar Airflow para que se familiaricen con toda la interfaz gráfica que se tiene. Entonces tengo que hacer un rato de aquí. Y bueno, voy a quitar los filtros. Esta es la interfaz gráfica de Airflow. Cada uno de estos elementos que ven en esta lista vienen a ser lo que se conoce como DAGs, que básicamente son los procesos, que en este caso pueden ser ETL, pero no está limitado a que necesariamente sean solamente ETLs. Entonces, hay bastantes que vienen como que de demo. ¿Por qué como demo? Porque esta implementación que tenemos acá ahora mismo es una implementación que está en base a Docker. ¿Por qué Docker? Porque es la manera más sencilla de levantarlo, de levantar todo el servicio con todos sus componentes para poder hacer pruebas y desarrollo, ¿no? Entonces, esto ya digamos que viene por defecto. Las podríamos eliminar o configurar para que no aparezcan, porque son demasiadas en realidad, ¿no? Es como que nos tapa un poco la vista. Pero lo que yo he hecho es agregar unos tags adicionales. Como pueden ver acá, este que se llama Dataset Consumes 1 tiene un tag de Consumes y Dataset Scheduled. Entonces, se pueden agregar etiquetas según se requiera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agregarle una etiqueta proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, por ejemplo, ¿no? O temporada X, por decirlo, ¿no? Entonces yo tengo algunos a los que les he puesto la etiqueta custom, entonces puedo filtrarlos fácilmente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a visitar este DAG que fue el que revisamos en la masterclass pasada, que básicamente es un DAG sencillo, pero ahora se lo voy a mostrar.
Voy a entrar mejor desde la corrida anterior. Acá figuran dos corridas y voy a entrar a la que se hizo por última vez. Como pueden ver, acá se ve el historial de todo, es decir, la hora de la corrida y más detalles, ¿no? De hecho, yo voy a ir entrando y se va a poder ver más detalle. En este caso, como es uno sencillo, solamente tiene una tarea. Y podemos entrar, vamos a ir a los logs. Y lo bueno de Airflow es que esto sirve bastante para el monitoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ver exactamente qué fue pasando, ¿no? Y aquí me va diciendo, o sea, todos los logs están aquí, básicamente. Todos los prints o algún log que yo pueda poner está aquí. En este caso, por ejemplo, se loguea de un data frame que se había cargado al momento del CSV. Se mostraba el número de las columnas también. Y bueno, habían unos logs que sí ya eran más internos de Airflow, ¿no? Entonces, todo esto se puede ver y esto tiene la granularidad de tareas. Quiere decir que si yo me voy aquí a la ejecución, esto es solamente por esta tarea. Entonces, eso quiere decir que si yo fuera a, por ejemplo, este example subtag operator 2, que más tareas en sí, yo podría entrar y ver exactamente qué pasó, ¿no? Ahora, ¿qué podría pasar aquí? Que, por ejemplo, este sum order task falló. Entonces, yo puedo venir a Airflow, podría revisar los logs, ver qué ha pasado, y, por ejemplo, podría ser un problema, digamos, de data, o algún problema de lógica en el código, o sí, podría ser, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es arreglar ese problema en la data o en el código, y luego venir aquí y decirle, Airflow, quiero que lo corras desde aquí. Entonces, no tendría que hacer todo lo anterior. Bueno, claro, depende cómo esté el proceso, pero podría apalancarme en Airflow y decir, mira, solo quiero que corras desde esta tarea que ha fallado en adelante, ¿no? Entonces, para eso también nos ayuda bastante Airflow. Luego de eso, hay, bueno, más detalles en sí, de todo el DAG en sí, parámetros, todo eso. Después hay variables que podemos tener, configuraciones. Y, bueno, plugins que bueno, se podrían instalar en el caso que se necesitaran. En este caso no tenemos, que es como que la versión más básica. Bueno, después están los providers, que eso sí, es muy parecido a los plugins, solo que un poco más extenso. O sea, son básicamente librerías, conjunto de librerías. Este es el pool por defecto que tenemos. Básicamente es como decir, el límite que tiene Airflow para ejecutar, o sea, tareas en sí. Y por último tenemos las XCOM. Esto es la data que nosotros podamos pasar entre tareas. Entonces, todo eso que se puede pasar entre tareas, ¿a qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, yo puedo venir a este DAG y en esta sección 1, por ejemplo, puedo decir, ya mira, acá tengo un output X, esto está pensado para fragmentos de data muy pequeños, y se lo envío, o sea, envío mi output a este sum order task porque por algún motivo lo necesito, ¿no? Puede ser un ID, puede ser de repente un JSON pequeño, o un valor en sí, una palabra, ¿no? Lo que se necesita, ¿no? Entonces, todas esas interacciones se van grabando aquí, ¿no? Por ejemplo, se mandó el key tal con el valor tal, ¿no? Entonces, como ven, pueden ser valores, digamos, valores muy directos como un texto, pero también podría ser un JSON, podría ser un arreglo, ¿no? Claro, son valores tipo key value, ¿no? Entonces, y acá figura todo lo que se ha ido pasando. Entonces, básicamente para eso nos sirve Airflow.
Ahora, si vamos a la parte principal del código, acá podrán ver que estos schedules figuran como ones, ¿no? En este caso está como ones, en este caso dice none, none, pero acá según la configuración que pongamos, esto puede tener configuración, por ejemplo, eh, este one significa que va a correr una sola vez, inmediatamente. Yo podría tener uno que esté como que corra de manera mensual, de manera diaria, de manera semanal. Entonces acá el tema es que este schedule, que es justamente la programación, eh, imaginen que tenemos un proceso que se llama, por ejemplo, un proceso de carga de datos de alguna aplicación, ¿no? Digamos, la aplicación de facturación quiere guardar necesariamente un backup, quiere sacar un backup y quiere dejarlo en un bucket S3, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría tener acá un DAG que se llame backup de facturación, y en ese backup de facturación yo podría tener algo como esto, ¿no? Por ejemplo, esta actividad, la primera, podría ser eh, obtener backup. Con esto lo que haría es obtener el backup en sí, o sea, el archivo que se va a generar. Eh, Luego acá podría de repente obtener algunas credenciales que necesite. Eh, Podría ser Access Key, Secret Key de AWS. Y finalmente, aquí ya hacer la grabación, ¿no? Como yo ya tengo el archivo en algún lado aquí, eh, simplemente tendría que utilizar comandos, por ejemplo, de AWS CLI, con mis credenciales que antes ya he obtenido también, y hacer la grabación, ¿no? Básicamente de mi archivo del backup a un bucket S3, y ya con eso estaría, ¿no? Ahora, adicionalmente podríamos tener también una tarea que lo que haga es notificar, ¿no? Esta notificación comúnmente puede ser un correo, pero si tenemos el servicio adecuado podría ser un mensaje de WhatsApp, podría ser un mensaje de texto, ¿no? Hay muchas posibilidades. Ahora, el tema es que si yo tuviera esa tarea que corre a diario, significa que tiene una periodicidad establecida, ¿no? Eh, y acá la pregunta es, ¿qué sucede cuando yo requiero una interacción a demanda? Ahora, ¿por qué a demanda? Porque hay cosas que a veces no necesariamente son tan predecibles, ¿no? Digamos que hay, por ejemplo, en este caso era algo diario, ¿no? Pero podríamos tener un archivo de un consolidado, por ejemplo, que se genera cada cierre de mes, ¿no? Entonces, digamos, cierra el último día del mes, puede ser 31, 30, 29, ¿no? 28. Eh, y eso, digamos, no me serviría ponerlo como que, oye, corre mensual o corre cada cierto día X, porque digamos que un día se pueden retrasar y dicen, lo mando el día 1 o lo mando el día 2 en lugar del fin de mes, ¿no? Entonces, ¿qué haría ahí? ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Entonces, ahí viene la parte de tratar de interactuar externamente con Airflow, porque acá básicamente necesitamos interacción humana, ¿no? Entonces, con esta interacción humana, alguien viene, bueno, primero se configura correctamente y no hay que tocar nada. Luego, si yo quisiera correrlo al momento, tendría que venir, le doy un play, aquí como estoy en el botón, y esto empieza a correr, ¿no? Esta es una tarea muy dummy, así que no demora nada, pero es como para ejemplificar que corre, ¿no? Pero ¿cómo hago para que sin interacción humana se puedan lograr estas ejecuciones? Lo que habría que hacer en este caso, bueno, hay varias formas de, de realizar ejecuciones externas, más bien interacciones externas. Por ejemplo, tenemos la siguiente, la más conocida. Bueno, acá, como ven, el entorno regular que yo uso es de Ubuntu, pero en este caso estoy con una laptop que tiene Windows, y aquí estoy usando PowerShell. Entonces, como ven acá, yo estoy corriendo Docker,
Y lo que voy a hacer es, voy a abrir otro shell de PowerShell para mostrarles cómo se puede interactuar desde afuera, ¿no? Entonces, yo voy a conectarme directamente al Docker que está corriendo en el otro shell. Y básicamente tengo que tomar el ID del contenedor, ¿no? ¿Qué debe ser el ID del web server? Eso quiere decir que es esto, ¿no? Entonces, dos formas de interactuar con Airflow de manera, digamos, programática, ¿no? Sin interacción web. Primero entro, ya estoy en la... Acabo de entrar, ya estoy en la instancia que se tiene levantada, que es básicamente un contenedor, ¿no? Y para eso, lo que vamos a hacer es utilizar Airflow CLI. Airflow tiene un cliente que se puede correr, se puede ejecutar solo en la misma instancia de Airflow. Y ahí tenemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner Airflow X, Airflow test, por ejemplo, ¿no? Y acá me va a salir, bueno, obviamente me sale un error porque no existe un test, pero me salen varias cosas que hay a la mano, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo lo que podría hacer con esto, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Puedo interactuar con Airflow, por ejemplo, para hacer un cambio de variables, por ejemplo. Puedo poner Airflow variables. Ya. Y acá me figura key test y test 2. Entonces, si nosotros revisamos aquí, tenemos, ¿no? Test 2, bueno, test 1 y test 2. Bueno, test y test 2, ¿no? Con estos valores que son iguales. En este caso, yo puedo tratar de interactuar con esto y podemos hacer lo siguiente. Puedo poner Airflow variable set, digamos, data test. Ese sería el key. Y luego ahora el value, ¿no? Entonces, acá, en teoría ya acaba de crear esto. Y bueno, acá acaba de crear esta variable. Ahora, ¿para qué me sirven estas variables? Tanto las variables como las conexiones son bastante útiles cuando tienes, digamos, data que puede ser sensible, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos tener no solamente valores numéricos, como por ejemplo, máximo de conexiones, etc., ¿no? Acá podríamos tener también un tema de, por ejemplo, credenciales, ¿no? O podríamos tener el servidor o la instancia para cierto procesamiento es tal, ¿no? O la dirección de tal API, la URL de tal API, el endpoint, básicamente, es tal, ¿no? Y eso podría ir aquí, ¿no? Entonces, para eso se utilizan las variables, para no tenerlo hardcodeado, sino que esté acá. Y recuerden que al ingresar a Airflow, esto no es que esté público, ¿no? Normalmente en ambientes productivos, esto estaría siempre con usuario y contraseña, ¿no? De hecho, bueno, acá yo ya me encontraba logueado, pero si yo salgo, o sea, yo puedo darle logout y ya, en teoría, ya no puedo entrar, ¿no? Tengo que loguearme para poder entrar, porque si no es como que puedo entrar y puedo manipular todo, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto, existe bastantes formas de comunicarnos con Airflow para hacer varias cosas a nivel del AWS, perdón, a nivel del Airflow CLI, que es básicamente su línea de comandos, programita de línea de comandos propios, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra forma de hacer esto, ¿no? Porque una es esta y hay bastantes comandos. Definitivamente
no creo que alguien vaya realmente un día a revisar o usar todos, porque son bastantes. Eh, pero bueno, así como hay esto, también hay otra alternativa adicional, que básicamente es la del REST API. Ahora, ¿por qué REST API? Porque, bueno, es el API estable de Airflow. Airflow antes tenía un API que era experimental, eh, que no, digamos, no estaba tan madura, ¿no? Entonces, siempre se le llamó API experimental. Ahora ya se ha creado una API que sí se le considera madura, que es el API, ya el API estable se le llama, ¿no? De hecho, acá en, les voy a pasar acá en el chat el link del API para que puedan revisar. Entonces, básicamente para eso es lo que les acabo de mostrar. Esta es la documentación del API y como ven acá tenemos un montón de endpoints, ¿no? Hay para DAX, para un montón de cosas. No necesariamente los mismos del CLI. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, acá tenemos el tema de las variables, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto? Si yo abro esto, me dice Airflow apache.org API B1 variables, ¿no? Entonces, para yo tener el símil de esto, yo lo que tendría que hacer es, de mi instancia que es localhost 8080, tendría que tomar la siguiente, ¿no? O sea, tendría que cambiarle esta parte, bueno, no es ese, así que acá tendría que tener localhost 8080. Y esto me devuelve un JSON, básicamente, ¿no? Obviamente esto es mucho más interoperable porque ya con JSON es más fácil de trabajar, ¿no? Entonces me devuelve lo mismo si se dan cuenta. Me dice test, test 2, data test, ¿no? Y sus valores. Encima es un poquito más completo porque cuando lo hacíamos con esto, bueno, con esto, eh, nos aparecía solamente los nombres, ¿no? Quizás hay unos parámetros adicionales que se puedan ingresar para que me devuelva, digamos, la data completa, pero al menos por defecto no devuelve nada, ¿no? En cambio acá sí. Acá sí devuelve el key, el value, ¿no? Y con eso ya se puede trabajar un poco mejor. Y entonces así tenemos varias de estas que podemos utilizar. Ahora, nosotros en este caso tenemos, por ejemplo, la lista de los duck runs. ¿Qué cosa es los duck runs? Los duck runs son básicamente las ejecuciones de los ducks. Eso quiere decir que, recuerden, estos tres de aquí son ducks y estos de aquí son las corridas en sí. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, voy a tratar de hacerlo tan rápido que le dé clic y pueda usar el API y me pueda devolver el valor. Espero que pueda lograrlo. A ver, bueno, acá lo que tendría que hacer es, bueno, básicamente copiar esto y ya sería esto. Y en DAG ID tendría que ponerle el nombre que tengo aquí, que sería first DAG, ¿no? Ya, ya, entonces, a ver. Ya, bueno, claro. Acá salen, ¿no? Varias corridas que ya te sale con algún detalle, ¿no? Por ejemplo, te sale State Success, o sea, estas han sido todas satisfactorias. Bueno, era una bien simple, pero igual sale su detalle, ¿no? Entonces, con eso puedes ir viendo cómo fue. Si yo corro acá, First DAG, e inmediatamente esto lo ejecuto de nuevo, ¿qué me sale? Me siguen saliendo 5. Ah, ya. Lo que pasó fue que le di clic acá, pero tengo que darle otra vez. Ya, ahí ya le di.
Ya, miren, ¿ah? Si se dan cuenta, esto ya me devolvió el JSON, pero dice estados access, ¿no? Estados access, estados access, estados access, y el de acá me sale estado running. De esa base de datos de metadata ha tomado los valores y me los ha devuelto aquí, ¿no? Ahora lo acabo de actualizar y si se dan cuenta ya todos salen en success. Entonces, esto está prácticamente atachado a la base de datos. ¿Por qué? Porque la data que te da es real, ¿no? Es lo que está pasando en el momento. Y bueno, con esto, lo que podríamos hacer es eh, realizar una nueva carga de un DAG, ¿no? Eso quiere decir una corrida externa, que es lo que vamos a tratar de hacer. De Airflow que estamos, como la instancia es una instancia de Docker, eso quiere decir que todo está, digamos, con autenticación por sesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que yo puedo, por ejemplo, correr esto y no correr esto aquí? Eso es porque al momento de loguearme a Airflow, ya esto genera una sesión, genera una cookie, y ya eso está en el browser, está dentro, ¿no? Entonces, por eso es que yo puedo abrir una pestaña aquí y correrlo. Ahora, el problema que tenemos es que, si bien acá yo estoy autenticado y funciona y todo, el problema es que no puedo ejecutar este de aquí porque este es un método post. Y los browsers por defecto solamente utilizan get, ¿no? Entonces, o sea, solamente se utilizan get a nivel de la URL que está aquí, ¿no? Entonces, eso sí, claro, tendríamos que hacerlo de otra manera, ¿no? Probablemente con código sería más sencillo, porque por ahora al menos está no autorizado. Ahora, el resultado de esto, que es lo que está aquí, es que debería devolver exactamente esto, ¿no? Cuando funciona correctamente autenticado, porque lo que nos está devolviendo es básicamente esto, este 401. ¿No? Eso es lo que está... Sí, el 401. Entonces, si no fuera ese el caso, nos devolvería esto con todos estos valores, de date, más que otra cosa, o sea, es decir, de fechas. Empezaría en estado encolado y eso empezaría a reflejarse aquí, ¿no? Entonces, ya con eso se ejecutaría y sería la llamada externa. Lo único que ahora sí nos falta la autenticación y parece sí hay que crear otro usuario y hay que configurar un par de cosas antes de eso en la sesión, ¿no? Pero bueno, ahora, ya habiendo visto este tema de la interacción externa, tanto con el clip como con la API, ¿esto para qué me serviría? Justamente hoy les he traído un ejemplo que es real y se los muestro a continuación. Miren, esto básicamente es cómo funcionaba un data lake en una de las empresas en las que trabajé. Y acá les voy a mostrar cómo es que se utilizaba la interacción externa utilizando Airflow. Como ven, bueno, aquí hay bastantes componentes en una arquitectura un poco compleja, pero la parte que más nos interesa para ver la parte de Airflow es esta parte de aquí arriba. Ahora les explico cómo funciona, ¿no? Y de paso hay algunos componentes adicionales que vamos a revisar también. Ahora, ¿qué sucedía aquí? Nosotros teníamos nuestro Airflow, pero en realidad aquí teníamos un solo DAG, porque era un DAG más o menos dinámico que nos servía para correr varios procesos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos aquí era que, por cómo se diseñó la aplicación, no teníamos un horario para correr este DAG. ¿Por qué? Porque la corrida de los DAGs era gatillada
en base a unos archivos que llegaban a cierta localización de un bucket S3. Eso quiere decir que el trigger básicamente era la llegada de este archivo S3, que usualmente era un archivo TXT o era un archivo CSV, podría ser. Y eso era lo que desencadenaba todo. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Lo que sucede es que en S3 existen unos triggers que se les puede configurar la llamada de un lambda, de una función lambda. Entonces, cuando nosotros dejábamos un archivo en ese S3, lo que se hacía era, se levantaba un lambda y el lambda básicamente tomaba cierta metadata de la ruta de ese archivo, ¿no? Entonces, acá les voy a más o menos definir más o menos cómo era la estructura del nombre del archivo, ¿no? Como saben, en S3 todos los archivos básicamente tienen un nombre que es bien grande, ¿no? Pueden parecer carpetas, pero en realidad no lo son. Es simplemente un nombre grande. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestro bucket era más o menos así. Yo tenía S3, la empresa, producción, ¿no? Ya. Y dentro de esto, yo tenía una carpeta, entre comillas, que se llamaba landing, que es donde iban a llegar los archivos. Y después tenía el sistema en sí, digamos, facturación, ¿no? Y después de eso tenía el tema del país, digamos que era Perú, y después tenía el mes año. Entonces digamos que era 04-2022, ¿no? Y después ya venía el archivo como tal, ¿no? Archivo TXT, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, lo que sucedía con esto es que cuando llegaba este archivo al S3, esto gatillaba un lambda, que es el que está aquí, y ese lambda lo que hacía era archivo, lo que hago es, primero voy a parsear dónde está el archivo. Entonces, tomaba todo esto y decía, ya, esto es del sistema de facturación, el país es Perú, y el, el año mes es 04-2022. Y el nombre del archivo final es TX, ¿no? Entonces, ya con eso, lo que se hacía era, se envían estos parámetros como texto nada más a Airflow y se le dice, bueno, se le envían los parámetros a Airflow y Airflow ya con todos estos parámetros arma, ¿no? Dice, ya, el archivo está en esta ruta. S3, la empresa, todo, ¿no? Entonces, con esto empieza a procesar. Entonces, con eso, ya Airflow empieza aquí, empieza a procesar y aquí Airflow lo que hacía era hacer una llamada a un proceso. Este proceso lo que hacía era realizar algún procedimiento y aparte dejar cierta metadata en DynamoDB. Ahora, ¿por qué en DynamoDB? Porque ahí básicamente estaban los estados de esa tarea. Entonces, este sensor, que es el que sigue, lo que hacía era buscar el aviso en DynamoDB para que me diga, oye, realmente esta tarea ya terminó, según un registro que puede haber estado guardado ahí, ¿no? Entonces, este sensor lo que hacía era simplemente estar buscando y buscando cada cierto tiempo, y cuando encontraba que ya terminó, seguía el siguiente, ¿no? Y los demás procedimientos seguían así. Ahora, entre todos estos, entre todas estas tareitas que podemos ver acá, que dicen HTTP Operator, básicamente lo que se hacía era utilizar este operador de HTTP para hacer ejecuciones en un EMR. Entonces, en este EMR se terminaba ejecutando código de Scala Spark. Y con eso ya se empezaban a ejecutar todas las capas, ¿no? Al menos eso era
digamos, lo más pesado que se hacía. No todas las capas, o sea, no todas las tareas utilizaban Scala Spark, pero la mayoría sí. Y así era como funcionaba, ¿no? Todo era a base de sensores. Entonces, como se dan cuenta, todas las ejecuciones pesadas no eran hechas en Airflow, solo se desencadenaban en Airflow. Luego había un sensor que empezaba a buscar si es que ya se terminó o no, y luego se seguía el siguiente y el siguiente, ¿no? Al final había una notificación y listo, ¿no? Ahora, bueno, la parte de abajo también podríamos tocarla en un espacio más grande, pero básicamente lo que concierne a Airflow es esta parte, ¿no? Entonces, como ven, con esta interacción que se hacía desde Lambda hacia Airflow externamente y ya de manera programática, nos servía justamente para tomar estos archivos a demanda. Y bueno, básicamente, básicamente esa es toda la presentación de mi lado. Quisiera saber si tienen por aquí algunas preguntas. Berna. Em, Berna está levantando la mano. Sí, a ver, un momento. Ok, ya está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes con todos. Luis, una consulta. He visto que Airflow es una herramienta, un orquestador como tal, que no solo en empresas grandes le están usando, eh, también en empresas medianas hasta empresas que, por así decirlo, son startups. Mi pregunta es, ¿Airflow se adecua o cómo ha sido la evolución para que genere tanto impacto actualmente? Porque he visto que, bueno, en todos lados están pidiendo que conozcas Airflow. ¿Es alguna herramienta que esté innovando en el área de Data Engineers o en el espacio de Data Science? O sea, ¿qué es lo que se diferencia del resto? Esa es mi pregunta, a diferencia de los otros orquestadores que existen en el mercado. Claro. Berna, ¿qué tal? Sí, realmente, bueno, como sabrán, el tema de, bueno, Airflow fue creado por gente bueno, por una persona inicialmente de Airbnb, ¿no? Ellos suelen tener varios laboratorios, en donde generan herramientas que terminan siendo muy útiles y que al final, ya por ejemplo, Airflow al principio se hizo público, o sea, primero era privado, luego se hizo público, y luego ya pasó a ser parte de Apache Foundation, ¿no? Entonces, sí es bastante usado, ahora es completamente código libre, y en realidad, desde que salió de ahí, se usó bastante en Silicon Valley. Por eso es que siempre está la tendencia, ¿no? Hay herramientas que pueden ser similares o parecidas, eh, como por ejemplo, hay una que es parecida a Apache NiFi, después hay otra, Luigi, que también pueden servir para orquestar, ¿no? El tema con Airflow, al menos para mí, es que te da bastante flexibilidad, ¿no? Como tienes todo el código en Python, tú eh, podrías usarlo y hacer lo que necesites, todo lo que requieras en realidad. Y aparte, Airflow de por sí tiene bastantes operadores, ¿no? Estos operadores básicamente son como que, digamos, fragmentos de tareas ya
como que ya desarrolladas por otras personas y hasta por la misma comunidad, que te facilitan algunas tareas que comúnmente se hacen, ¿no? Por ejemplo, operadores de AWS Athena o operadores con Snowflake o con MySQL o etc., ¿no? Pero sí, ahora de hecho está muy, yo diría que más o menos trending, porque sí lo piden en muchos lugares. Y como mencionas, no creo que solamente en empresas muy grandes, sino también en medianas y en algunos casos en pequeñas. Lo único malo es que sí por ahí, si no fueras a usar un servicio enlatado como el de AWS MWAA, que ya es una implementación propia de AWS, sí tendrías que configurarlo y mantenerlo por tu cuenta, ¿no? Entonces, por ahí sí puede terminar siendo un poquito complejo. Y la contraparte es que si lo usas como enlatado, también podría terminar siendo un poco caro para una empresa que es pequeña, ¿no? Para una grande creo que no habría problema. Eh, pero sí, básicamente eso. Por aquí nos consultan, Luis, ¿no? ¿Qué integraciones tiene Apache Airflow DAX, ¿no? Con otras herramientas? Ya, miren, en realidad las integraciones como tal, em, yo no he visto que haya una integración como tal, digamos, de instalarle digamos, un SDK o algo de eso, pero a nivel de integración, yo sí lo consideraría bastante de que como tenemos PHP y tenemos, por ejemplo, este operador HTTP, básicamente podemos decir que es interoperable, ¿no? O sea, siempre y cuando haya un API o una puerta de extensión contra algo que se quiera realizar, eh, sí se debería poder. Por ejemplo, ahora, integración, por ejemplo, digamos que tenemos esta última tarea que servía para notificaciones, ¿no? Imagínense que nosotros queremos, eh, por alguna, por decir alguna idea un poco rara, digamos que queremos mandar un mensaje en Slack o un mensaje en Teams, ¿no? En Slack se cuenta con un API para poder configurar y enviar mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos enviar un mensaje en Slack, oigan, ya terminó el proceso tal, demoró tanto de tal hora a tal hora, por ejemplo, o el proceso no culminó correctamente, por ejemplo, y en Teams de la misma manera, ¿no? También podríamos conectarnos, por ejemplo, utilizando el API, por ejemplo, con Notion, si fuera necesario. O sea, hay en realidad varias formas, ¿no? Y otra cosa adicional que también podríamos hacer, ¿no? De hecho, esto que les comenté hace un rato de que se lanzaba un código en Spark Scala, lo que se hacía básicamente es consumir un endpoint eh, y ese endpoint por dentro, que podría ser de repente un lambda, ese lambda podría tener la tarea de levantar esa tarea en Spark, ¿no? Entonces al final todo es interoperable y todo es integrable en realidad. Siempre y cuando hayan APIs o endpoints, todo se puede integrar, por ahí no hay problema. Gracias, Luis. Aquí tenemos otra pregunta. DAX, ¿cómo interactúa con Google Composer? No sé si hayas tenido la experiencia con esa nube, Luis. Con Google Composer, bueno, a ver, ahí lo que sucede es que Google Composer es básicamente la implementación de Airflow para GCP. Quiere decir que si quisiéramos hacer una comparativa, eh, básicamente tendríamos Cloud Composer eh, contra MWA, que sería la contraparte de AWS, ¿no? Entonces, los DAX para las dos alternativas siguen siendo en sí los procesos, ¿no? Los procesos que uno pueda tener.
Vale, genial. Por aquí nos consulta Ítalo en el chat. Sí, Con a ver, respecto a su mantenimiento en un ambiente ya de producción, ¿el costo-beneficio tiene mayor ventajas con otras orquestadoras o depende de algún factor? claro. Eso depende un poco, ¿no? Bueno, en realidad depende de varias cosas. Primero, depende de dónde se piensa correr, porque Airflow tranquilamente puede funcionar en Docker. No está, digamos, no es tan recomendado que se corra, digamos, en una computadora convencional con Docker, porque tiene varios servicios, y no sería lo óptimo. No sería lo óptimo. Eh, lo bueno de eso es que sí sería mucho más barato, ¿no? Es decir, se pueden solamente ver costos de infraestructura, es decir, de servidores y por ahí luz, internet, etc., ¿no? O mantenimiento en sí de tu data center, ¿no? De lo que cueste tener ese servidor. Eso sería, digamos, barato porque ya no te cuesta tanto si es que tú ya posees un servidor que por ahí esté libre o que pueda mantener esa carga. Si lo quieres utilizar como servicio aparte, es decir, como un servicio de AWS, sí te puede costar un poco, si no me equivoco, lo mínimo que vi con la mínima configuración en AWS te podría costar, me parece, algo de $300, $350 mensuales, con lo mínimo, ¿no? Lo mínimo posible. La gran ventaja de eso es que ya te olvidas de gestionar infra, ¿no? Simplemente queda levantado y, y nada más. Yo diría que para ambientes pequeños sí podrían intentar usar Docker, al menos de manera inicial, pero para ambientes ya muy grandes, mucho más práctico realmente es con un servicio, ¿no? Listo, muchas gracias, Luis. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta en Facebook ni Zoom. Así que nada, muchas gracias por la ponencia, Luis. Ahí puedes dejar tus contactos para que se puedan contactar contigo para ver fuera de este evento. Sí, ahora lo pongo. Ahí está. Ujú, genial. Aquí tenemos una consulta más de Berna. En el curso podremos hacer levantar una arquitectura similar con S3 y sensores de disparos en Airflow. Sí, sí, de hecho, esa es una parte un poco más compleja, pero sí, definitivamente podríamos interactuar, llegados a un punto, interactuar con algo de AWS también. Porque al final, bueno, eh, la parte de AWS tiene muchísimos componentes que pueden desencadenar una llamada en Airflow, ¿no? Por ejemplo, un lambda simple, una llamada de SNS que llame un lambda, una llegada a un archivo, como comentamos, que también llame un lambda, ¿no? Cualquier cosa que pueda ejecutar básicamente un request es algo que podría desencadenar una acción en Airflow. Genial. Nada, eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias, estimado público. Recordarles que Luis estará enseñando el curso de Apache Airflow, ¿no? Empezamos el 16 de noviembre y pues ahí pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchas gracias, Luis. Eso sería todo por hoy. Nos vemos, público. Hasta luego.